Hola chicos, Historia del arte y de la cultura, el 20. En el anterior hemos visto las pirámides, vamos a ver ahora las mastabas y creo que nos dará tiempo para ver también los hipogeos. Las mastabas eran tumbas destinadas a particulares de cierta categoría. Eran construcciones macizas de planta rectangular y paredes sólidas. En realidad, eran una cosa así, es decir, tronco de pirámide, macizas, todas de piedra, por supuesto, de aquellos gigantescos bloques, inclinadas simétricamente hacia un centro común, inclinadas con la misma inclinación, que eso significa simétricamente hacia un centro común, que ofrecen exteriormente la forma de una pirámide truncada, que eso es una pirámide con la punta partida, truncada, muy achatada, o sea, más achatada que esta quizás. Bueno, pues la haremos así. Más achatada. Estas eran las famosas mastabas. Constaban de una cámara sepulcral subterránea, es decir, debajo de esto había una cámara sepulcral. Seguimos. Donde se encerraba el sarcófago que guardaba la momia. El sarcófago es como la tumba de piedra. Has visto en las catedrales y en las iglesias sarcófagos que suelen tener pues una losa impresionante puesta encima, normalmente, que a veces va labrada con el retrato del difunto encima. Y por aquí llevan motivos normalmente preciosos. Hay sarcófagos que son maravillas. Pues este sarcófago estaba ahí colocado en la cámara sepulcral. Donde se cerraba sepulcral y a la que se descendía por un pozo profundo y perpendicular. Bueno, ha salido muy perpendicular. Un pozo profundo y perpendicular desde el suelo de esto. También tenía una o varias cámaras, pero ya en el interior de la mastaba, pero a ras del suelo, que eran llamadas sardab, que era como llamaban la cámara, donde se guardaban las estatuas retratos del muerto. Aquello del por si acaso, si alguien llegara al sarcófago y lo destruyera, le habría quitado el sustrato corpóreo para que el alma viviese en ella, y entonces ya sabéis que a falta de la momia se conformaban con estatuas o pinturas. Pues estas sardas estaban llenas de estatuas y de pinturas del difunto. Es decir, siempre una más, por si destruyemos otra más. Y resultan unas paredes impresionantes llenas de estatuas y de pinturas del difunto. Había otra cámara destinada para el culto, y es que los vivientes, los que vivían todavía, podían ir a venerar al difunto, y para ello había otra cámara para el culto, donde ofrecerían sus ofrendas y rezarían sus ritos y oraciones, accesible al público, cuya puerta se encontraba
en la fachada oriental, es decir, la fachada oriental, si por aquí era por donde salía el sol, por donde amanecía, esa puerta estaba ahí, la cámara del culto. Esta capilla, muy reducida al principio, tiene después un número variable a su vez de cámaras y consta de dos elementos esenciales. La estela en forma de puerta incrustada, es decir, por el interior, tendría al fondo de esta cámara, de la cámara del culto, un hueco en forma de puerta, algo así como el precedente de nuestros ábsides, que es el fondo de las iglesias nuestras. Y también en las mezquitas árabes también hay otro elemento, también colocado hacia oriente, que es como el lugar más sagrado. Pues aquí también, esta urna, no urna, un hueco, era llamado la estela, que era una especie de figurar la entrada a lo desconocido, al mundo interior en el que el difunto residía, había ido. En las películas, y supongo que también en algunas realidades, pues a lo mejor en esta estela había la piedra mágica misteriosa que accionándola se abría y con pasadizos hasta encontrar seguramente el pozo. Porque esta entrada de pozo ya vamos a ver que estaba totalmente disimulada. El suelo se había macizado con piedra para no dar lugar a ningún violador de tumbas a que encontrara el pozo de acceso a la cámara. Y estaba en la pared, lógicamente, si esta es la oriental, estaba la estela en la pared occidental. Las paredes de estas habitaciones se cubrían de relieves y dibujos referentes a la vida, como habíamos dicho, y necesidades del muerto. Y el conjunto se rellenaba de tierra, tanto de la cámara de culto como de las otras cámaras, se rellenaban de tierra para ocultar perfectamente, a fin de formar una masa sólida a modo de túmulo en la cual no podía adivinarse la boca del pozo. Estas eran las mastabas. Pasamos unos cuantos cientos de años, nos vamos a la época tebana, de predominio de Tebas, y allí cambian de chip y empiezan a construirse los hipogeos. Dices, son hipogeos bajo tierra. Son tumbas subterráneas excavadas en la roca de las montañas. Los más antiguos son los de Beni Hasan, los más antiguos, que siempre empiezan Beni Hasan, que está a unos 250 kilómetros al sur de Memphis, que son de las dinastías 11 y 12. El hipogeo de Beni Hasan, abiertos a media ladera del declive o inclinación, eso es un declive, a media ladera. Había que hacer, lógicamente, una mordida y a partir de aquí, pues, unas fachadas muy bonitas, impresionantes, con columnas, que luego eran macizadas, es decir, cerraban la puerta totalmente. Constan de una sala única con un nicho
una sala única, con un nicho profundo, un nicho, un hueco en la pared, profundo, bastante profundo, donde se colocaba la estatua del muerto. Algunos tienen a la entrada una especie de pórtico con columnas, que solía tapiarse para impedir la entrada. Los faraones del Imperio Nuevo, entre el 1550 y el 1100, excavaron sus hipogeos en el llamado Valle de las Rocas, es decir, entre el 1550 y el 1100, los faraones eligieron un valle que fue denominado luego el Valle de los Reyes. Hipogeos más importantes en el Valle de los Reyes. Claro, tenía que ser un valle para tener montañas a los lados y declives para poder hacerlas. Cerca de Tebas. Recuerda que lo de las pirámides y mastabas era de Memphis, mientras que los hipogeos pertenecen a la zona de influencia de Tebas. De estas tumbas se descubrió en 1922, como dato histórico, la tumba de Tutankamón, cerca de Tebas. Tutankamón, que es quizás, o lo era entonces, Tutankamón, que vivió entre el 1354, alrededor de esta fecha, el yerno de Amenofis IV, que fue aquel que se empeñó en hacer la religión monoteísta, y que se puso el sobrenombre de Akenatón, que ya lo hemos visto. Célebre por sus extraordinarias riquezas, la tumba de Tutankamón, extraordinarias riquezas, y por ser casi la única tumba intacta que ha llegado hasta nosotros. Bueno, teniendo en cuenta que este libro es viejecito, igual que el profe, es muy posible, casi seguro, que desde entonces que se ha activado y se ponen técnicas de detección de tecnología muy sofisticada, hayan sido encontradas otras tumbas, hipogeos, que sean tan fantásticos o más que el famoso de Tutankamón. Bueno, hasta aquí las mastabas y los hipogeos. Venga, hasta otra.